Hola, buenas noches por acá, bienvenidos a este tercer segmento de la abogacía holística o la abogacía con enfoque holístico. Hoy vamos a hablar de los vínculos laborales, de los vínculos de trabajo, ¿sí? ¿Qué significa el trabajo para nosotros, para cada uno de nosotros y qué influencia tiene en nuestra vida, ¿sí? Bueno, nosotros hablamos de trabajo, siempre cuando estudiamos el derecho tenía un concepto como de aflicción, de un pesar, de un dolor, trabajar. El trabajar siempre, de alguna manera, cuando lo estudiamos incluso en la universidad, lo vemos como un sufrimiento, como algo que hay que dar algo a cambio para recibir algo a cambio, como que hay que esforzarnos, por supuesto, perfeccionar acciones, perfeccionar formas de ser según el lugar de trabajo. Siempre lo vimos como un dolor, como una aflicción, como la lucha, como pasar trabajo, es la típica frase que a veces usamos, ¿sí? Como que hay que luchar por ese trabajo. Desde la perspectiva holística lo vemos de otra forma, hablamos de traer abajo, y cuando hablamos de traer abajo hablamos desde una forma de conectarnos a lo creativo y de conectarnos a nuestras pasiones, es decir, traer abajo nuestras ideas, nuestra energía para aplicarla a aquello en la realidad de forma útil, de forma beneficiosa para nosotros y para otros, eh, de forma que podamos compartir las actividades de una buena manera, trabajar en equipo, intercambiar ideas, intercambiar opciones, posiciones, en un ámbito donde de alguna manera todo es armónico. Pero lo cierto es que en nuestro mundo, la realidad de los vínculos de trabajo de forma dependiente, cuando hablamos de esa forma, nos referimos a algo que hay dependencia, que hay jerarquía, que hay alguien que depende de otro para hacer algo, para llevar adelante algo. Así que es un enfoque muy diferente, el holístico, a el de la realidad o el de los derechos de alguna forma. Entonces, en los vínculos laborales comenzamos a ver hoy en día que hay un desequilibrio, es decir, que algunos dan mucho y reciben poco, y a veces algunos dan nada y reciben más. Entonces decimos que hay como un desequilibrio entre el dar y recibir. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Entonces ahí es donde vemos nuestras frustraciones, donde vemos que no nos reconocen lo que hacemos, y por ahí empiezan los conflictos laborales. Cuando hay una gran insatisfacción desde lo personal, puede haber insatisfacción desde lo jurídico, por decirlo así, cuando no se cumplen con nuestros derechos, ¿sí? O también cuando se dejan de cumplir algunas obligaciones. Así que bueno, desde esta perspectiva del holístico podemos enfocar el tema de las relaciones de trabajo, de los vínculos de trabajo. También ahí nos vamos a lo que son los ambientes de trabajo en una organización. Estamos hablando siempre de una empresa donde hay trabajadores, donde se genera ese ambiente colaborativo, a veces sí y a veces no. ¿Qué pasa cuando aparecen conflictos, desencuentros, diferencias? A eso de alguna manera podemos tomarlo como un síntoma de algo que no anda bien. Hay algo en este equipo, en esta organización, en este sistema que no está funcionando. Y eso puede ser visto que algo no está funcionando cuando empiezan a aparecer los reclamos laborales, los reclamos de los derechos, del salario, de la licencia, del aguinaldo. ¿Por qué no me pagaron bien? ¿Hubo un error o casualidad en el pago de mi salario este mes, en el pago de mi liquidación cuando me fui del trabajo? Porque aunque renuncié no me pagaron esa liquidación que correspondía. Y de alguna manera eso nos lleva a hilvanar muchas cosas más desde un punto de vista holístico. Podemos trasladarlo al plano de la familia de cada una de las personas que integran estos equipos de trabajo o el mundo del trabajo. Y de ahí vamos a encontrar otras cosas que ahora les cuento. ¿Qué podemos encontrar en ese mundo del trabajo y los vínculos laborales?
desde la perspectiva holística, que cada persona que viene a ese mundo de trabajo procede de diferentes sistemas familiares, de diferentes culturas, con diferente conocimiento, con diferentes técnicas y sabidurías, que de alguna forma en principio hay armonía y nos podemos vincular en unas primeras etapas, y después vemos que puede desconfigurarse y da como origen a un ambiente laboral tóxico, por decirlo así. Pero si nos vamos a cada una de esas personas, a analizarlas en su situación particular, podemos encontrar eso: patrones repetitivos de conducta, situaciones que vienen de mucho tiempo atrás, de familias donde no se reconocía el trabajo, donde no habían límites precisos respecto al área del trabajo, y que muchas veces por no saber poner límites, por no saber exigir el lugar que nos corresponde, porque a veces es mostrar cómo podemos ubicarnos en ese sistema, ¿no? Esa organización. Es acá que tengo que estar, de acuerdo a los conocimientos que tengo, a mi experiencia, o tendría que estar en otro lugar. ¿Por qué no estoy en otro lugar? Y eso un poco se traslada desde los vínculos de la familia, ¿no? De cada uno. Ahí nos vamos un poco al área de las constelaciones familiares, donde es necesario reconocer y darle lugar a cada uno de los miembros de la familia, ¿sí? A la madre, al padre, al hermano mayor, al hermano del medio, al hermano más pequeño. Y a veces cuando estas familias son muy grandes, esto se dispersa mucho y se confunden los roles de tal manera que nadie está en su lugar. Algunos hermanos cumplen el rol del padre, otros el de la madre. Entonces hay una gran desorganización. Ese tipo de caos familiar a veces nos lleva a cada uno a sentirnos insatisfechos en los lugares que estamos y que no estamos en los lugares que deberíamos estar, por decirlo así, en las áreas del trabajo. También se trasladan estas situaciones a otras áreas de la vida. Pero hoy puntualmente hablamos de los vínculos laborales. ¿Cómo podemos corregir esto? Es decir, tomando un poco de conciencia de ¿estoy en el lugar que debería estar o podría estar en un lugar mejor? ¿Por qué sigo acá en este lugar si sé que podría estar en otra situación, en otra empresa, en otro espacio, de otra forma? ¿Es para mí este sistema de trabajo de dependiente y de jerarquías el ideal? ¿Aquí puedo prosperar como persona y me puedo desarrollar 100% mi creatividad, mi forma de vincularme? ¿Acá soy el máximo de ser humano útil, feliz, amable? ¿O estoy siendo lo peor de mí? Este trabajo saca lo peor de mí. Entonces, un poco es lo que podemos observar desde la perspectiva de la abogacía holística en el mundo del trabajo. Hay muchas otras cosas más que observar, pero podemos empezar por aquí como el primer paneo. Buscar, de alguna manera, si este es el lugar que tengo que estar, por qué tengo que estar acá, si tiene una connotación de algo ancestral, de algo familiar, de mi sistema familiar. Si a alguien en mi familia ya le pasó esto, si estoy repitiendo la historia, si estoy repitiendo patrones de conducta. Entonces todo eso de alguna manera nos sirve para analizar o ver ese vínculo de trabajo y por dónde estoy yendo hoy en el aquí ahora en la vida. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del régimen laboral del Uruguay. Vamos a enfocarnos un poco en la actividad privada, porque la actividad pública tiene reglas específicas según a veces los organismos en que estemos. Así que bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué es un contrato de trabajo, cuándo empieza el vínculo laboral realmente. Bueno, después de ponernos en ambiente, podemos decir que ¿cuándo hay un vínculo laboral? ¿Existe un contrato laboral cuando no tenemos documentación? Sí existe. Un acuerdo de trabajo puede ser perfectamente verbal, sí, o también puede ser llevado a un documento. Este acuerdo verbal puede establecer días y horarios de trabajo, puede establecer el salario, puede establecer los lugares de trabajo donde se realizarán las tareas, así como también se van desarrollando diariamente de una forma que se va acostumbrando en el lugar. Entro a tal hora, salgo a tal otra, en tal horario realizo el almuerzo, en tal horario realizo el descanso.
y nunca se documentó. ¿Existe este contrato de trabajo en el Uruguay? Sí existe. La diferencia con el documento es que, bueno, este contrato, a veces cuando terminamos en un reclamo laboral, va a necesitar testigos para probarse. Es decir, ¿cuáles son los testigos de este vínculo laboral en forma dependiente? Estamos hablando. Pueden ser las personas que trabajaban en el lugar, las personas que nos veían ir al trabajo, ¿sí? Que veían las tareas que desarrollábamos y en el horario que lo hacíamos. Pueden ser las personas que veían que nos pagaban, por dónde nos pagaban en un cheque, nos pagaban en efectivo, nos pagaban por transferencia, me veían que yo iba a cobrar a la caja del lugar donde trabajaba. Todo eso son las pruebas de un vínculo laboral cuando no hay un contrato escrito. ¿Cuándo hay un contrato escrito? Bueno, por lo general es en papel, ¿sí? También dice las condiciones, dice el rol que vamos a cumplir como trabajador, dice los horarios, dice el sueldo que vamos a ganar. Muchas veces hay contratos con plazo, que nos establecen contratos a prueba, por ejemplo, de 3 meses, que por ese plazo estamos en una prueba. Y bueno, y por ahí se establecen los horarios, como dije, cuánto vamos a ganar, el tiempo del trabajo, ¿sí? Y bueno, ambas situaciones pueden permanecer en el tiempo. Entonces podemos hablar de trabajadores por día, que son los jornaleros, o mensuales, que son los que permanecen el mes en ese trabajo, en un horario específico, y bueno, y cobran mensual, como se le dice. La diferencia con el jornalero es que cobra por día o cada 15 días, eso es lo normal en estas situaciones. Y bueno, ¿qué es lo importante de acá? Es que definir que escrito o verbal, el contrato de trabajo existe. En nuestro régimen uruguayo es reconocido y es protegido por algunos principios del derecho laboral, como el principio de la realidad, que le decimos en derecho laboral, como el principio protector, el principio de la irrenunciabilidad. Hay muchos principios que pueden amparar este vínculo laboral cuando no hay un contrato de trabajo, ¿sí? Bueno, y acá, ¿cuándo se termina el contrato de trabajo? Bueno, este trabajo se puede terminar por el plazo, se puede terminar por renuncia voluntaria o puede terminarse por un despido, ¿sí? ¿Qué pasa cuando termina y no nos pagan esa liquidación? Bueno, ahí el empleador, sí, va a tener un tiempo específico, hasta del 1 al 10 del siguiente mes, por decirlo así, para poderlo abonar. En los 10 días siguientes, quiero decir, al término del vínculo laboral. ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Sí? Si no lo hace, bueno, ahí se abre otra puerta, que es la parte de más la que nos toca a nosotros los abogados. Bueno, de ir al Ministerio de Trabajo a pedir la audiencia de conciliación, ¿sí? Para ver si nos abonan esos haberes salariales. Y en caso de que no nos puedan abonar o no nos abonen, haya un incumplimiento de parte de la empresa, el empleador, luego de esa audiencia se abre la posibilidad de iniciar el juicio laboral, que bueno, en el juicio laboral vamos a tener que probar todo esto, el contrato de trabajo, el horario que hacíamos, cuánto nos abonaban, cómo nos abonaban, qué tipo de trabajador éramos, en qué categoría de trabajador estábamos, si me pagaban por el laudo, es decir, establecido por Consejo de Salario, si me hacían los aportes al EPS o no me hacían. Todo eso se va a evaluar en un proceso laboral. ¿Cuánto tiempo hay para solicitar esta audiencia en el Ministerio de Trabajo? Desde que se terminó el vínculo laboral. Tenés 1 año para poder solicitar la audiencia, ¿sí? Y a partir de ahí, luego se viene el tema de los procesos judiciales. Esta audiencia en el Ministerio de Trabajo se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es un requisito esencial para poder iniciar el juicio laboral. En el Poder Judicial, en los juzgados, por decirlo así. Entonces, si no hacemos la audiencia, es difícil que podamos iniciar un juicio laboral. Así que bueno, espero que este enfoque les haya gustado, espero que puedan darse cuenta en qué tipo de etapa están, qué es lo que necesitan, si necesitan un vínculo laboral dependiente o realmente quieren abrirse camino por un vínculo laboral más
independiente, más libre. Ahí cuando hablamos de una etapa laboral más libre, ya nos vamos yendo a ser un empresario, ser un emprendedor, que hoy en día hay muchas posibilidades y hay muchas formas de hacer alguna actividad que me guste, que sea creativa, donde enfoco esa energía de la creatividad del ser humano y esa pasión por hacer algo que conecte realmente todo lo que me gusta. Así que bueno, les dejo por acá. Espero que se comprenda lo que se habló. Hablamos más que nada del vínculo laboral dependiente como trabajadores, ¿sí? Que hay que diferenciarlo muy bien del trabajador independiente, que es aquel que realiza su actividad por cuenta propia y a riesgo propio. Y el trabajador dependiente es aquel que realiza el trabajo a cuenta y orden de otro y a riesgo de otro, ¿sí? Porque recibe órdenes de otro, va al lugar de otro, utiliza herramientas y medios de otro. Así que bueno, hasta acá el segmento de hoy. Nos vemos en el próximo. Que estén bien. Chau, chau.